Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Nelson Ramos, soy psicólogo y hoy vamos a hablar de un tema fundamental que merece toda nuestra atención, que es la adolescencia y los profundos cambios que ocurren en el cerebro durante esta etapa. Muchas veces se juzga el comportamiento de los adolescentes sin comprender lo que realmente está ocurriendo a nivel biológico, emocional y social. La adolescencia es una clave también del desarrollo humano en la cual el cerebro experimenta una profunda transformación durante estos años. Se fortalecen también las conexiones entre distintas áreas cerebrales, optimizando pues su funcionamiento y preparándolo para enfrentar las exigencias de la vida adulta, por supuesto. Es como una etapa de reconfiguración donde el cerebro se adapta, se afina y se vuelve más eficiente. Este periodo pues se representa una segunda gran ventana de oportunidad. La primera ocurre en la infancia para consolidar habilidades esenciales como la autonomía, el autocuidado y la interacción social. Aunque estos aprendizajes comienzan en los primeros años de vida, es en la adolescencia cuando se afianzan y defienden también como tal o se definen con mayor claridad, ¿sí? Quiero darles la bienvenida. En este espacio, pues nos acompañan unos tres grandes colegas, que es Alejandra, Marlon y Gillian, psicólogos expertos en sus respectivas áreas. Cada uno de ellos nos compartirá también conocimientos esenciales y perspectivas clave para entender mejor este periodo de transformación tan decisivo en la vida de las personas. Así que pues los invito a quedarse con nosotros porque lo que vamos a abordar hoy no solamente nos ayudará a comprender mejor a los adolescentes, sino que también pues, podríamos acompañarlos con mayor empatía y conciencia. A lo largo de esta conversación, de este debate, vamos a responder tres preguntas clave que nos permitirán profundizar en la comprensión del desarrollo del cerebro adolescente desde una mirada psicológica. Para dar inicio, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias basadas en evidencia pueden utilizarse para mejorar la organización de la atención, la memoria, las funciones ejecutivas y el lenguaje en esta etapa del ciclo vital? Vamos a iniciar con la doctora Alejandra. Bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos tu punto de vista, Alejandra. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, Nelson. Estoy muy bien. Espero que ustedes también se encuentren muy bien. Dando respuesta a tu pregunta, es importante resaltar el labor de iniciar sobre la organización de la atención y uno de los aspectos claves en la sensibilidad del cerebro en el adolescente es la dopamina. Es un neurotransmisor que estimula los circuitos y recompensa el aprendizaje, dando así esta explicación que el adolescente aprende más rápido, avanza con más agilidad en ciertos conocimientos, se motiva en ciertas habilidades y en ciertas actividades que le generen placer. Reacciona con más intensidad a los logros y también a los fracasos. Además, también vemos la oxitocina, otra sustancia que es completamente clave y necesaria para la conexión social. Esto lo que hace es que su entorno sea un poco más dinámico y se desenvuelvan con más agilidad. La otra es la serotonina. Por otro lado, juega un rol esencial cuando es desregulada, puede influir en estados de ánimo del sueño e incluso pues aparecen síntomas depresivos cuando no está regulada la serotonina. Y en algunos adolescentes se presenta de forma intensa y cambiante. Algunas estrategias que pues podemos implementar o se podrían implementar con los adolescentes serían el entrenamiento cognitivo, el mindfulness y las rutinas estructuradas. En la primera son esos programas, actividades para que ellos trabajen la atención y las cuales muestran mejoría en el desarrollo de sus tareas. El mindfulness se practica, digamos que es para mejorar la atención plena y los ayuda a regular sus impulsos, perdón. Y lo otro es las rutinas estructuradas, donde establecen horarios, lugares y pues todo lo que tiene que ver con un paso a paso de su día. Ok, muy bien, muchas gracias Alejandra. Es muy importante también las estrategias que nos mencionan, ya que pues hay papás que también las pueden abordar en cada una de sus casas. Muchas gracias. Continuamos con Marlon. Marlon, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos puedes colaborar? Bien, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, buenos días, perdón, mucho gusto. Bien, complementando lo que menciona Alejandra referente a esta pregunta,
Es importante hablar o hacer referencia a lo que fortalece como tal la memoria y la capacidad para proyectar el futuro en los adolescentes, teniendo en cuenta que estos no solamente aprenden de diferente, que no solo aprenden, digámoslo, de una manera diferente a los niños, sino que más bien comienzan a tomar decisiones por sí mismos, es decir, a imaginar sus propios caminos, a construir su propia identidad, lo cual pues necesariamente les conlleva al proceso de razonar, de planificar, de actuar con lógica, pero es importante mencionar que esas habilidades pueden verse afectadas fácilmente por sus emociones o la presión de grupo. Por eso es importante que aunque sepan lo que está bien o lo que está mal, ellos pueden tomar decisiones arriesgadas, lo cual sienten que sus pares, en este caso, los observan. Por ejemplo, a diferencia de un adulto, respecto a este tema que estamos hablando, este regula mejor sus impulsos. Sin embargo, el adolescente necesita tiempo para realizar este acompañamiento en el tema de la autorregulación. Por eso quiero hacer énfasis en que esto es importante y crucial, pues digamos, la aparición o el seguimiento que haga desde como tal un adulto como guía, pues esto se vuelve esencial, ya que poco a poco el adolescente va aprendiendo a frenar, a evaluar o a decidir con mayor conciencia. Digamos, en cuanto a estrategias, podemos hablar de tres importantes. Una de ellas es la elaboración y organización del contenido, el cual pues nos habla de que es importante enseñar a los adolescentes a hacer mapas conceptuales, resúmenes, técnicas como la regla del método LOSI. Otro es importante hablar acerca de la repetición espaciada, lo cual permite reforzar el contenido en intervalos de espacios, lo que mejora la consolidación de la memoria a largo plazo. Otro que es importante también es el uso de la memnotencia, lo cual habla acerca de las asociaciones visuales, donde pues si nosotros nos ponemos a observar esto nos permiten también, digamos, mirar cómo los acrónimos o las historias les permiten a ellos a recordar lo que es la información compleja. Ok, muy bien. Muchas gracias, Marlon, por sus estrategias. Son muy valiosas. Gillian, cuéntanos. Buenos días. Buenos días, Nelson. Claro que sí. Dándole continuidad a la pregunta, eh, es importante, si hablamos de autorregulación, no podemos dejar de lado el papel de las funciones ejecutivas. Estas son habilidades cognitivas complejas que nos permiten controlar nuestras emociones, también controlan nuestra conducta y posteriormente nos ayuda a tomar mejores decisiones. Por eso, desde aquí se pueden organizar tres pilares que son importantes, como la inhibición. Esta es la capacidad para frenar esas respuestas impulsivas. Por otro lado, tenemos la flexibilidad cognitiva, que es la manera como el adolescente se puede adaptar a esos nuevos contextos. También podríamos decir que la memoria de trabajo nos permite identificar la forma como podríamos controlar el tiempo, digamos, en un espacio real. Además, en los adolescentes el lenguaje juega un papel importante porque adquiere esa nueva profundidad. Ya no es solo una herramienta para comunicar ideas básicas, sino también para expresar esas emociones, construir la identidad y la pertenencia. Por otro lado, los jóvenes desarrollan un lenguaje propio que está influenciado por su entorno, sus pares y las redes sociales. Sin embargo, esta evolución también atrae desafíos, sobre todo en el uso constante de los mensajes breves, los códigos. Puede empobrecer de cierta manera la capacidad de informar, especialmente si no se fomentan esos hábitos de lectura. Y como estrategia podríamos abordar ciertos temas que son fundamentales, como es la metacognición, que ayuda a fomentar que los adolescentes piensen sobre su propio pensamiento, es decir, cómo resolver ciertos problemas, que ayuda a mejorar un poco la planificación y la autorregulación. Por otro lado, tenemos los juegos de estrategia, como por ejemplo juego de ajedrez, rompecabezas o ciertos videojuegos, lo que hace es que ayudan a fortalecer la toma de decisiones y la flexibilidad cognitiva. Por último, decimos que las tareas como metas claras y pasos definidos ayudan pues también que ellos puedan
poner estas tareas grandes en pequeñas y de esta forma mejorar la planificación y el control inventorio. Ok, muy bien, muchas gracias, Gillian. Sí, una de las estrategias que mencionas es el juego de estrategias. Es muy interesante porque estos juegos como ajedrez y rompecabezas que mencionas, lo podemos hacer pues los adultos, los papás, cada uno en sus casas para con sus niños. Muchas gracias. Bueno, como podemos ver, el cerebro adolescente está en plena transformación. No solamente se organiza desde lo biológico, sino también desde lo cognitivo, lo emocional y lo social, ¿sí? Comprender cómo se conectan todos estos aspectos nos permite acompañar mejor a los adolescentes en su desarrollo. Agregando lo que ustedes mencionan, algunas estrategias también para el manejo del lenguaje podría ser como la lectura regular y crítica, la escritura reflexiva y creativa y el diálogo socrático. Dentro de la lectura regular y crítica podemos mencionar que pues fomentar la lectura de diversos géneros literarios y también luego discutirlos estimula el vocabulario y la comprensión inferencial, perdón. Y la escritura reflexiva y creativa estimula también a escribir diarios, ensayos o ficción. También favorece también la organización del lenguaje y la coherencia narrativa. Dentro del diálogo socrático, las conversaciones guiadas donde se cuestionan ideas permiten también mejorar la argumentación verbal y la expresión. Muchas gracias por su participación en esta pregunta muy completa. Para continuar, abordemos un interrogante clave debido a que podría ser una cuestión fundamental. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se relaciona la maduración de las funciones ejecutivas con el desarrollo de la personalidad y la aparición de alteraciones psicológicas en el adolescente? Vamos a iniciar con Marlon. Marlon, cuéntanos. Bien, muchísimas gracias, Nelson. Nelson, mira, las funciones ejecutivas se identifican como procesos mentales de orden superior. Es decir, estos permiten pensar antes de actuar, lo que nos conlleva que, siendo considerables para la vida y adaptables, nos ayudan a, pues, digamos, a enfrentar diversas situaciones. En este caso existen un sinnúmero de conexiones mediante su interacción con el ambiente, permitiendo controlar la cognición, la conducta mediante la resolución de problemas, la planificación, integra la memoria de trabajo, toma de decisiones, monitoreo, control inhibitorio, flexibilidad atencional, perdón, siendo estas, digamos, consideradas fundamentales en los procesos de aprendizaje y su entorno social. Lo que básicamente habla es que las funciones ejecutivas en su desarrollo pueden verse de manera progresiva durante la infancia y la adolescencia. Asimismo, presentar afectaciones por diversas condiciones neurológicas o psicológicas. En este caso, por ejemplo, tomando en consideración lo mencionado, la inhibición, por ejemplo, permite suprimir y controlar impulsos, lo que conlleva priorizar compartimientos más apropiados dirigidos a un objeto. Es decir, así como la memoria de trabajo facilita la utilización activa de la información, este permite contribuir a una mayor comprensión del lenguaje. Además, es importante resaltar, compañeros y audiencia, que la flexibilidad cognitiva en el control emocional, la iniciativa, la organización, la planificación, la autorregulación son competencias que se complementan en este proceso, lo cual permite que haya una interacción más efectiva con el entorno y el logro de metas personales. En este caso, por ejemplo, las funciones ejecutivas pueden tener mayor predominancia en algunas edades, específicamente entre los 2 a los 5 años, donde se observa un mayor control inhibitorio hacia la capacidad de mantener información y el control cognitivo de la conducta. Por otro lado, por ejemplo, entre los 11 y los 12 años hay un progreso cognitivo, pero un poco más lento, entendiendo que la mayoría alcanza su maduración hasta los 18 o 20 años. Sin embargo, se puede ver que esta maduración estaría finalizando entre los 26 y los 30 años. Entonces, podemos también ver que esto se entiende desde la corteza prefrontal. Las conductas pueden ser motivadas, buscan la supervivencia del individuo y de la especie. Si bien es cierto
en los adolescentes se puede presentar con mayor, digamos, relevancia actividades mentales complejas debido a ciertas limitaciones en su desarrollo, lo que hace que sean más impulsivos o con tendencia a experimentar y tomar decisiones incorrectas. Ok, muy bien, muchas gracias, Marlon. Gillian, ¿tú qué puedes aportar en esta pregunta? No te escuchamos, Gillian. ¿Me escuchan? Ahora sí, continúa. Perfecto, muchas gracias. Dando continuidad a lo que dice mi colega Marlon, es importante hablar de la personalidad desde un autor que es Fernández. Él refiere que la personalidad se entiende como la organización de diversas tendencias reactivas. ¿Esto qué quiere decir? Que las respuestas habituales que una persona tiene a diferentes situaciones como una forma de supervivencia frente a los desafíos. Es así como ciertas experiencias en la infancia y en la adolescencia pueden sentirse en factores de riesgo como para desarrollar una personalidad disfuncional. Es por eso que el desarrollo de la personalidad en la adolescencia implica grandes cambios emocionales. Estos cambios están relacionados con aspectos cognitivos, sociales y lo que hace que experimente diversas transformaciones del yo e interacción con el otro, siendo este un periodo crítico para la formación de la identidad, donde se empiezan a explorar esos diferentes roles, valores, creencias. De igual forma, comienzan esos cambios hormonales que muchas veces se pueden presentar en ciertas alteraciones. Ok, muy bien, muchas gracias, Gillian. Alejandra, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Nelson. Infortunadamente, pues dentro de todos los procesos con los adolescentes, a veces no es que no se da como quisiéramos o como esperamos, debido a que algunas alteraciones dentro de los adolescentes, no solamente de comportamiento, sino también psicológicas. Y en la etapa de la adolescencia, algunos procesos son desde lo biológico, psicológico, social y cultural. Entonces, todo esto implica que durante el periodo de la transición van a modificarse muchas cosas, tanto ya lo anterior, tanto físico y emocional, y lastimosamente dentro de esta transición muchas patologías de orden mental no son, digamos, que muy bien manejadas o de grato acogimiento para los chicos. Entonces, los adolescentes empiezan a tener diversos conflictos y dependiendo pues también de los contextos en los que se relacionan. Entonces pueden ser influenciados pues por factores externos con ciertas situaciones poco adecuadas y digamos que abordando un poquito más de lo muy común, tenemos las etapas difíciles de la adolescencia cuando empiezan a experimentar ciertas situaciones o con ciertas sustancias pues que obviamente no son positivas para ellos. También se puede considerar el tema de los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Hay algunos que ya vienen desde su niñez y cuando llegan a la adolescencia este tipo de trastornos se hacen un poco más marcados, más presentes, entonces empiezan a tener dificultades en su atención, la impulsividad, pueden llevar a conductas desadaptadas y entre otros factores un poco más difíciles para ellos. Ok, muy bien, muchas gracias, Alejandra. Gracias, Marlon, Gillian, y pues a ti también, Alejandra, por sus valiosas aportaciones. Como hemos visto, la maduración de las funciones ejecutivas no solamente es fundamental para el desarrollo de las habilidades cognitivas, sino pues que también influye directamente en la configuración de la personalidad y puede ser un factor clave en la aparición de alteraciones psicológicas durante la adolescencia. Esta etapa representa una ventana crítica de oportunidades y desafíos donde los acompañamientos adecuados pueden marcar una gran diferencia en el bienestar y en la construcción de una identidad saludable. Comprender estos procesos nos permite intervenir de una forma más efectiva y empática, promoviendo también el desarrollo integral de nuestros adolescentes. Finalmente, para ir concluyendo con este espacio, pues que ha sido muy enriquecedor en información y en aportes de herramientas que se pueden utilizar como ayuda a muchos de los padres que nos están viendo y sepan cómo abordar a sus hijos en la etapa de la adolescencia.
Esta pregunta que abordaremos a continuación es tan amplia como crucial. ¿De qué manera se relacionan las habilidades blandas, las características de personalidad y el estilo de actuación con el contexto sociocultural que ha acompañado el desarrollo del cerebro durante la adolescencia? Debido a su complejidad, hemos decidido organizar las respuestas en tres grandes bloques temáticos, cada uno pues a cargo de un colega, para facilitar también pues su comprensión también con sus lectores y profundizar en los aspectos claves. Primero, pues Marlon nos hablará acerca de la base genética, los procesos de maduración cerebral y su relación pues con los trastornos afectivos y de conducta. Luego, pues Gillian nos explicará también cómo la conectividad funcional del cerebro, el eje neuroendocrino y la inflamación inciden en la vulnerabilidad psicológica del adolescente. Y finalmente, pues Alejandra pues nos permite o nos mostrará cómo todos esos factores biológicos interactúan con el contexto sociocultural y cómo los elementos o las habilidades blandas, la personalidad y el estilo de actuación pueden marcar una gran diferencia. ¿Listo? Para comenzar, escuchemos a Marlon, que nos explicará cómo la genética y la maduración cerebral estructural constituyen la base sobre la cual se desarrolla la salud mental o el riesgo de la alteración durante esta etapa vital. Cuéntanos, Marlon. Bien, perfecto. Entonces, los antecedentes biológicos de los trastornos psicológicos en la adolescencia comienzan desde lo genético y lo epigenético. Bien, entendido esto, hay un factor importante que es la heredabilidad de los trastornos como la ansiedad y la depresión, lo cual es moderada, y la verdadera vulnerabilidad aparece cuando ciertos genes interactúan con redes cerebrales aún inmaduras y experiencias de estrés temprano. Durante la Sí. adolescencia, el cerebro atraviesa una poda sináptica intensa, es decir, el fortalecimiento de conexiones, específicamente en los lóbulos frontales, conllevan a que esto sea, digamos, evidente. Esta maduración estructural predice cómo se manifiestan los síntomas. Por ejemplo, un desarrollo acelerado se vincula con conductas impulsivas, mientras que un desarrollo lento se asocia al retraimiento. Me disculpan ahí. Bien, sin embargo, algunos estudios en cuanto a la conectividad cerebral muestran que hay una desorganización en redes como el control frontal y la saliencia en jóvenes con depresión, lo que dificulta regular sus emociones y la atención. Aquí, digamos, intervenciones como el mindfulness o el entrenamiento en funciones ejecutivas puede ser lo más clave posible para poder prevenir problemas mayores. Ok, muchas gracias, Marlon. Como vimos, la estructura del cerebro y la información genética predisponen ciertos caminos, pero también es clave entender cómo funcionan y se conectan estas estructuras. A continuación, Gillian nos explicará cómo los circuitos cerebrales funcionales, el sistema hormonal del estrés y los procesos inflamatorios contribuyen a la aparición o prevención de síntomas psicológicos en los adolescentes. Cuéntanos, Gillian. Hola Nelson, claro que sí. Entonces acá es importante comprender la regulación hormonal, que también cumple un papel fundamental, sobre todo en el eje hipotálamo, Sí. hipófisis y la adrenal. Estas regulan principalmente el estrés, puede quedar alterado por experiencias adversas que muchas veces se presentan en edad temprana. Esto se traduce en un patrón de cortisol plano, lo que hace que se reduzca la motivación y eleve el riesgo muchas veces de depresión. Por otro lado, se considera que la ciencia está explorando la relación entre la inflamación y la salud mental, que hace que son niveles elevados de ciertas citoquinas. Se han observado en adolescentes con la depresión y esta inflamación se ve exacerbada generalmente por factores como mala alimentación, que son sedentarismo, el mal dormir. Sin embargo, también se ha demostrado que programas que combinan ejercicio físico y la educación nutricional disminuyen tanto la inflamación como los síntomas depresivos. Estos hallazgos refuerzan una idea clave
moldea la biología, y cuando se fortalecen las habilidades blandas como la autorregulación emocional y el afrontamiento activo, se puede también amortiguar el impacto del estrés fisiológico. Ok, muy bien, muchas gracias, Gina. Hasta ahora hemos visto cómo el cuerpo y el cerebro pueden predisponer a ciertos trastornos, pero esa predisposición no es una sentencia. El entorno, la educación emocional, la cultura y las relaciones sociales también influyen de forma decisiva. Para cerrar este recorrido, Alejandra nos mostrará cómo estos factores biológicos interactúan con el contexto sociocultural y cómo las habilidades blandas, los rasgos de personalidad y el estilo de afrontamiento pueden marcar también una gran diferencia en el desarrollo del adolescente. Hola Alejandra, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, la evidencia más reciente deja claro que los trastornos psicológicos en la adolescencia no surgen solo pues por la biología, sino por la interacción entre esta y su entorno. Por ejemplo, crecer en contextos de pobreza o de discriminación puede acelerar la maduración cerebral de forma disfuncional, elevando el riesgo de psicopatologías. Pero también sabemos que contar con un entorno afectivo, con padres cálidos, escuelas positivas y una comunidad de apoyo puede proteger a los chicos contra este tipo de efectos. El estilo de afrontar las emociones también es completamente clave. Estrategias como el reencuadre cognitivo fortalecen las redes cerebrales sanas, mientras que evitar o reprimir las emociones puede amplificar los síntomas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que entre el entorno sea más positivo para el adolescente, se expone a menos riesgos dentro de la sociedad en la que actualmente pues, nos desarrollamos. Es Ok. claro y es para aclarar que sí, evidentemente todos tenemos entornos distintos, pero sí es muy influyente los entornos no muy positivos para los chicos. Con respecto, bueno, ya por la parte fundamental en las intervenciones que integren tanto el entrenamiento de habilidades socioemocionales, el mejoramiento de los contextos socioculturales. Es decir, nos estamos desarrollando en este contexto un poco difícil, pero si los impulsamos desde otro punto, independientemente de este contexto, que algunos no tienen la posibilidad de elegir el contexto en el que nacen y crecen, pero sí podemos empezar a mostrar como otra vía para que ellos empiecen a reencuadrar, digamos, el rumbo. Y también, pues, falta detectar los marcadores biológicos. Necesitamos actuar también desde lo educativo y lo emocional, incluyendo a la comunidad. Entonces, realmente el desarrollo de los adolescentes es un trabajo familiar, cultural, educativo y desde el primero. Ok, muy bien, muchas gracias Alejandra. Gracias a mis colegas por tan valioso aporte. Como hemos podido ver, los antecedentes biológicos de los trastornos psicológicos en la adolescencia no deben entenderse como causas fijas, sino como parte de un sistema dinámico, como lo mencionaba Alejandra. El cerebro adolescente está en construcción y en esta obra participan la biología, el entorno y la experiencia emocional, las habilidades socioemocionales, la personalidad emergente y el estilo de afrontamiento no solamente se filtran en el impacto del entorno, sino que literalmente transforman el cerebro. Por eso, comprender esta red de influencias nos invita a ir más allá del diagnóstico, nos invita a actuar, enseñando competencias, generando climas protectores y ofreciendo también modelos de afrontamiento saludables. Así, no solamente prevenimos la psicopatología, también escribimos una nueva historia de desarrollo, resiliencia y bienestar en los adolescentes. Bueno, y con esto concluimos nuestra charla sobre los cambios que ocurren en el cerebro durante la adolescencia. Hemos visto cómo factores biológicos, emocionales, sociales se entrelazan en aspectos en este proceso crucial del desarrollo y la importancia de comprender estas transformaciones para acompañar mejor a los adolescentes en su camino. Agradezco profundamente a Alejandra, Marlon y Gillian por su valiosa colaboración pues, en este foro y a todos ustedes que se encuentran pues, en estos momentos viéndonos en sus casas por unirse en esta conversación. Bueno, entonces, no sé si se quieren despedir, queridos colegas. Por mi parte, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Hasta luego, claro que Hasta sí. luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Para mí fue un gusto el haber participado de este panel de expertos. A mis compañeras por compartir su conocimiento, al igual que pues Nelson muy gentilmente nos ha moderado este espacio de aprendizaje recíproco. Muy amable. Ok, muy bien, hasta luego.